Y le agradecemos muchísimo. Está el doctor Diego Higuera Rubio, que es un académico de Colombia, en específico es profesor de la Universidad Pedagógica y es docente también en esta universidad y es candidato a doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y estaremos aquí hablando con él en un momentito, en este momento, sobre el tema de educación y también sobre el escenario político que estamos viviendo en Colombia. Así es, y pues Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos Bienvenido días aquí a a todas y Rompeviento TV. todos. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Diego. Pues vamos, estamos a unas cuantas horas de que inicie este proceso electoral, esta segunda vuelta, y queremos primero un balance general, antes de entrar a los temas en específico, un balance general a 2 días, cómo se encuentra en términos sociales Colombia. Con respecto a la elección, básicamente se privilegió la polarización, desde luego, y eso ha sido muy beneficioso para el candidato de la ultraderecha, bueno, ustedes yo creo que ya han tenido varias coberturas con respecto a cómo ha configurado su candidatura acorde a los tiempos, digamos, de América Latina vinculado a Milei, a Bukele. Él de hecho tiene la estética de Bukele. Bueno, ustedes están muy cercanos a ellos y además el discurso de Milei. Y entonces esa polarización que genera este candidato con sus formas, con su marketing político, que ha sido una campaña diseñada desde el inicio y que de hecho ha borrado, digamos, otras propuestas de derecha también muy importantes como las de Paloma Valencia, que era la candidata del uribismo. Entonces genera una polarización similar a la que ocurrió en la segunda vuelta de Argentina, similar a la campaña, a lo que hubo en la campaña de Bolsonaro. De hecho, el uso de los símbolos patrios es algo distintivo de este tipo de campañas y que acá ha tenido un impacto bastante importante. Y la campaña de Iván Cepeda, con su austeridad, con su propuesta de la revolución ética, un candidato muy, muy particular y muy interesante para los tiempos de América Latina. Además, con un resultado muy importante en primera vuelta, el mayor que ha tenido la izquierda. Entonces, el clima político es de tú vas a la calle y hay esa tensión todo el tiempo. Entonces tú no sabes por quién, cómo vas a hablarle al otro. Es muy similar a lo que pasó en Argentina y en Brasil. Acá se ha acelerado mucho. No fue así al inicio de la campaña, pero en este momento estamos en ese momento de bastante tensión. Así lo diría en términos generales. Tensión. Hay una tensión general, expectativa. Y el resultado de primera vuelta fue muy sorprendente además, que ustedes ya lo vieron, en donde el candidato de las Espriella se impone. Y eso también ha generado también otros movimientos pues, en la campaña al interior de la campaña de Iván Cepeda, que, insisto, tiene una campaña muy diferente a los tiempos de hoy. Y en principio uno desde externo a la campaña lo veía, qué interesante, qué bonito que un candidato así se mantenga con tanta potencia y fuerza frente a un candidato que tiene todo el marketing político y todo lo que ha sido, entre comillas, triunfal en las campañas de América Latina últimamente. Entonces, ese sería como el términos generales de expectativa y de movimiento en el país, muy importante con respecto a las elecciones. Muchas gracias, doctor Diego Higuera Rubio. Déjeme, le comento también algún parte de la reseña del doctor Diego Higuera. Su línea de trabajo es la enseñanza de la historia, su relación con la memoria y la formación política. Y vaya, que si es un tema que queremos abordar particularmente ahorita en este escenario preelectoral, hay un temor también de que Abelardo de la Espriella, en esta campaña también un poco de miedo que vamos documentando acá, eh, temor también de represión a las comunidades estudiantiles. No alcanzamos a identificar durante la campaña, haciendo revisión de los materiales audiovisuales o impresos de la campaña de Abelardo de la Espriella, el proyecto en materia de educación. Es muy difuso, y hay un temor además en lo que toca a la comunidad estudiantil de que pueda haber una represión. ¿Cuál es la lectura que están teniendo ahí? En términos concretos, él, lo que estábamos comentando antes con Violeta, tiene un programa muy acotado, de hecho, y con una par de propuestas
de la protesta, pero una de las cosas importantes es que él dice, voy a sacar el adoctrinamiento del sistema educativo. ¿Y eso qué quiere decir? No lo ha dicho, pero eso lo ha dicho ya una senadora acá, la senadora Cabal, que lo ha apoyado, que ella es del Centro Democrático, y que también lo dice Milei y que hace parte del discurso también que está en Trump de vamos a acabar con el wokismo, ¿no? Esa categoría que le ha servido a la ultraderecha para aglutinar a movimientos sociales, a las feministas y decir todos ellos son aquellos que no, que son la lacra de Occidente, palabras que ellos toman de los ideólogos ahora del nuevo orden, por ejemplo, Alex Karp, que por ejemplo lo tiene, o Peter Thiel, que en este momento está en la Argentina. Entonces, él tiene una propuesta de represión explícita, digámoslo así, no hay que dar muchas vueltas y les voy a contar un episodio muy significativo que ocurrió hace 3 semanas en la universidad donde yo estoy. Al lado hay una universidad ¿Qué privada, universidad? la Universidad Pedagógica Nacional, acá en la 72, que es en la zona, para los televidentes, es en la zona, en la City, digamos, de acá de Bogotá, donde es una zona muy, digamos, de mucho poder adquisitivo, y la universidad pública está en el corazón de ese lugar. Cerca está la Universidad Sergio Arboleda, que es una universidad donde salió el expresidente Iván Duque, egresado de allí, y ahí está dando una conferencia de la Espriella. Y resulta que en la universidad hubo una protesta y, bueno, hubo algunos eventos de vandalismo y lo primero que dijo de la Espriella es, en mi gobierno esto no va a pasar. Vamos a ir con todo y nadie va a tocar los bienes privados de nadie. Así nomás. Entonces, claro, es difícil porque han habido tantas testimonios desde afuera a verlo, pero ese episodio es fundamental. Entonces, lo que tenemos que entender es que el proyecto acá de Las Prillas es muy claro, está atado con otros antecedentes. Su modelo es también un poco lo que está pasando con Milei en Argentina. Bueno, yo fui formado en Argentina, pero no es porque solo tenga, digamos, un anclaje con ese país, sino que además hay un puente muy claro, ¿sí? De hecho, los varios asesores de la campaña de Abelardo de las Prillas son asesores, fueron asesores de la campaña de Milei. Y él, de hecho, por eso es el tigre, allá era el león, ¿no? O es el león, que ya se le están cayendo la melena de a poco. Estuviste 10 años en Sí, Argentina. y una cosa importante es que ahora hay unas protestas muy importantes en la Argentina y él va a replicar un poco ese modelo acá, eso es claro. No sabemos hasta qué punto va a ser tan capilar como el de Milei, las circunstancias son diferentes. Lo que tenemos que tener claro es que la universidad pública ha sido fortalecida durante este gobierno, Mm. como siempre con algunas cosas positivas, otras negativas, después vamos a entrar al detalle. Pero en términos muy concretos, el gobierno de Petro sí ha invertido un dinero que le faltaba mucho a la universidad pública en Colombia. Después podemos ir porque hay muchos detalles, pero había un desfinanciamiento estructural histórico. Eso lo ha tratado de revertir el gobierno. Hubo un cambio legislativo en el 2024 del financiamiento de la educación. Antes estaba atada a la inflación, ahora está atada a los costos reales de la educación. Y eso ha cambiado todo y prácticamente se ha duplicado un poquito más la inversión en educación superior, ¿sí? Y más o menos el 95% de los estudiantes de las universidades públicas tienen matrícula cero, que fue algo que empezó en el gobierno de Duque, y acá con esto cierro para que podamos seguir conversando. ¿Y por qué lo hizo el gobierno de Duque? Porque durante lo que llamamos acá el estallido social en Colombia, durante la época prepandemia y pospandemia, los estudiantes fueron una punta de lanza del movimiento social, de los muchos movimientos sociales que hay acá, y el movimiento estudiantil ya venía con esas reivindicaciones del presupuesto, entonces Duque les da a los estratos económicos más bajos del 1 al 3 matrícula cero. Eso lo amplía el gobierno de Petro. Y entonces, ¿qué pasa? Eso no fue una concesión porque Duque le gustaron los estudiantes de las universidades públicas, fue un resultado de la lucha del movimiento estudiantil. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Abelardo? Que los estudiantes van a seguir luchando por sus derechos y él ya anunció represión indiscriminada. Y eso pasó, perdón, con Uribe. Uribe uno hizo lo mismo. De hecho, yo cuando me fui a Argentina, me tocó un pedacito del gobierno de Uribe. Yo nunca había visto a la Policía Antidisturbios entrar de tal manera a la Universidad Nacional. Yo soy egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Y en esa primera pedrea en el gobierno de Uribe, yo nunca he visto, el ESMAD estaba completamente liberado, entre comillas, para hacer lo que quisiera. Los estudiantes los golpeaban al lado del edificio. Yo trabajaba en una unidad académica y vi cómo a un chico lo persiguieron y lo golpearon brutalmente. Entonces, ese tipo de cosas, yo creo que es más que seguro que pasarán con las presas.
Y él ya lo anunció además. O sea, lo que les acabo de decir, el episodio de hace 3 semanas lo pueden buscar por internet, está todo. Después podemos discutir si está bien o mal, que se encapuchen los estudiantes, bueno, otras discusiones. Pero en términos estructurales, eso está claro. Sí, pues todo un tema ahorita el que está tocando, doctor Higuera. Yo quisiera preguntarle a propósito de lo que está comentando, ¿qué es lo que se está viviendo en este momento en las universidades? ¿Cómo se está viviendo también al interior de estos territorios que siempre son muy activos? En México lo son y en América Latina lo son, previos a este proceso electoral. ¿Qué se está viviendo? Y lo otro, si podemos entrar ya en un tema ya ahorita más detallado, nos ha comentado que durante la administración del presidente Gustavo Petro se ha duplicado la inversión en educación superior. ¿Cuál sería el escenario que ustedes vislumbran si gana Iván Cepeda en este planteamiento que ya se tiene por parte del presidente Gustavo Petro en términos de educación? ¿Seguir con esto o no? Y lo otro, ya ahorita adelanta un poco, ¿cuál sería la propuesta de Abelardo de la Espriella en términos de educación superior y las implicaciones que habría en uno y otro candidato y si darían continuidad o en qué escenarios estaríamos arribando? Bueno, es una pregunta larga. Entonces, la primera parte, Sí. ¿qué escenario ahorita en la universidad? En este momento estamos en receso académico en las Están en universidades eso. públicas. Ok. Entonces, eso también Sí. hace que estemos, digamos, desactivados. Y lo que pasó en las universidades previas es que las universidades estaban, digamos, públicas con la campaña de Iván Cepeda. De hecho, Iván Cepeda estuvo en varias campañas, en varias universidades acá Sí. en Colombia. Una la senadora Pizarro estuvo justo el día de las protestas. Además, eso fue usado mucho, ha sido usado mucho por la derecha. Ese es un contexto que hay que tener claro. Esa protesta que yo les conté, bueno, no, en esa no, sino otra que hubo más reciente, esa fue hace un mes, y es que la senadora Pizarro estuvo en la universidad haciendo, digamos, acompañando a los estudiantes en campaña política y salieron a marchar y ahí hubo otra vez enfrentamientos con la policía. Y entonces desde los grandes medios y la derecha dijeron, estos otra vez salieron a destruir todo. Pues en las universidades públicas hay un respaldo, digamos, por una cuestión, digamos, de orientación política, pero además porque han habido unos resultados, ha habido inversión en infraestructura, no solo en las universidades de Bogotá, en las universidades de la costa, en las universidades que están en las provincias, que eso es muy importante y no es visto desde los grandes medios y desde la capital. Colombia es un país muy centralista, a pesar de que ha habido descentralización desde los años 90. Entonces, una primera cuestión es que las universidades públicas tienen un activismo muy fuerte vinculado al pacto histórico. ¿Sí? Mm. Pero no porque la derecha dice que es que les están dando plata o que los están patrocinando, sino simplemente hay un activismo porque hay un compromiso de las juventudes que es un compromiso que ya viene de muchos años y que además ese compromiso ha tenido que ver con que el gobierno ha agarrado las reivindicaciones de la educación superior y las ha implementado. Entonces eso hay que decirlo. Y eso hace que las universidades estén, digamos, cercanas al pacto y temerosas de lo que pueda pasar con ellas. Entonces ahí paso a lo de Iván Cepeda. Iván en principio, antes de la primera vuelta, no tenía un programa, tenía sus discursos, se compiló y fueron 433 páginas, lo cual pues desde algunas críticas a la campaña se ha dicho, bueno, eso no llega mucho a la población, nadie se va, una señora o un buen trabajador no va a ser a leer las 433 páginas, Sí, entonces sí. habría que comunicarlo de otra manera, ustedes lo saben mejor que yo. Entonces ahora ha salido un nuevo programa que me acaba de mostrar Violeta, porque justamente ahora está la propuesta de darle continuidad a el proceso que ha hecho Gustavo Petro y profundizar algunas cosas en los territorios, validar los conocimientos ancestrales, que es algo que la universidad ha visto muy por encima del hombro siempre. Entonces, eso es un logro del gobierno Petro y las propuestas se centran en dar continuidad en el proceso que hay, ¿sí? Si uno de manera crítica lo que debería decir es que está muy bien que tengamos mayor cobertura, hay que ver el tema de la calidad, que es un tema desde el Pero, neoliberalismo y etcétera, pero en América Latina también ha pasado. Por ejemplo, en Argentina hubo mucha inversión durante los gobiernos de los Kirchner, incluso el de Alberto Fernández, pero la calidad de la educación no mejoró. Entonces, cuando llegó Milei, dijo, entonces, ¿para qué les van a quitar los derechos? Sí, pero si mi hijo no aprende a leer y escribir en la escuela, ¿para qué lo mando allá? Entonces, ahí hay un debate que se tiene que dar desde la izquierda muy serio
Y por ahora lo que pasa es que estamos pensando mucho en la coyuntura. Entonces ustedes me hacen una pregunta, entonces yo pienso en coyuntura Claro. y como uno desde la academia trata de pensar de manera de más largo plazo, Sí, sí. pienso en el fantasma, digámoslo así, de estos gobiernos de ultraderecha que tomaron, digamos, las debilidades de los gobiernos progresistas y con base en ella subieron, ¿sí? Y dijeron, miren, acá están los problemas, nosotros venimos a solucionarlos. Claro. E interpelaron a la población. Sí, sí, Porque sí. también una lectura a veces muy simplificada es, estos pueblos eligen a estos personajes, Milei de la Espriella, porque es que están alienados o no conocen. En realidad es una lectura muy superficial de por qué la gente está votando, sino la vida cotidiana de las personas pasa por otras cosas. Y estos tipos investigan y les dicen Claro. eso. Y entonces llegan con mensajes efectivistas, que es lo que hace que ellos crezcan en votación. Entonces, bueno, eso en términos general, no sé si me escapó algo. Los Gracias. voy diciendo. Gracias. No, no, gracias. Pensando en el personaje de Abelardo de la Espriella y en la comunidad estudiantil, son las universidades públicas, otras las universidades privadas. Y hemos estado leyendo que incluso en varios sectores académicos de universidades privadas empiezan a manifestar temor por el personaje de Abelardo de la Espriella. Y la lógica dice, no, es que las universidades privadas van a apoyar a de la Espriella. ¿Cómo es tu termómetro en la comunidad estudiantil públicas y privadas? No, eso es cierto, porque es que no podemos hacer también una caricatura de la universidad privada. La universidad privada también es muy diversa, hay académicos muy comprometidos. De hecho, ya han habido varias cartas de distintos académicos que han salido justo en estos días viendo lo que están viendo el personaje, porque son académicos y reconocen que en el nivel de Iván Cepeda, pues hay una reivindicación por el conocimiento, por los derechos humanos. De la Espriella no hay nada, hay espectáculo, hay show. Tiene como vicepresidente a... ay, eh, su vicepresidente viene de la academia, es un economista, Sí. ¿sí? Pero este economista académico viene de sectores muy... José Manuel José Restrepo. Manuel Restrepo, ahí se me salía. Él viene de sectores, digamos, muy neoliberales y la academia es mucho más rica que eso y la academia privada. Entonces, en su mayoría están viendo que es algo muy similar a Donald Trump. O sea, nosotros vemos que Donald Trump está en una guerra contra las universidades, contra Harvard, contra Yale, contra las mismas universidades de los Estados Unidos. Entonces, ellos están viendo que estas personas están reivindicando ese modelo. Y es un modelo de franca crisis civilizatoria, también hay que decirlo. Entonces, un académico, una persona que se dedica, por más de que tenga ideas conservadoras, no puede justificar la crisis civilizatoria encarnada por este tipo de personajes. Entonces, claro, en ese sentido los académicos han reaccionado y, bueno, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Sí? Entonces, las universidades privadas, varios académicos están haciendo críticas, pero hay otras universidades privadas, pues como la Sergio Arboleda, que estuvo muy vinculada al gobierno de Iván Duque, y bueno, y donde han salido varios cuadros, digámoslo así. Entonces, pues están más cercanas a de las privadas. Entonces, las universidades privadas están más divididas, los estudiantes también están divididos. De hecho, una cosa que no conté, pues en el movimiento estudiantil que demandó por mayor cobertura, parte también era el movimiento estudiantil de las universidades privadas. Ellos participaron de las marchas también, los estudiantes, en el paro nacional y previo también ellos, porque ellos también eran, digamos, perjudicados por el modelo. Entonces, hay una división, hay académicos que están, por ejemplo, hay un académico muy reconocido, Salomón Kalmanovitz, que es un economista muy reconocido. Él al principio decía que no votaba por nadie y ya sacó una columna en El Tiempo diciendo, no, yo por de la Espriella no puedo votar y tenemos que hacer otra cosa. El rumbo del país no puede desviarse de esa manera. Entonces, la academia está en su mayoría temerosa porque no es un personaje menor el que está No, ahí. no. Es- Sí, no, hay una situación, yo creo que desde la academia y desde otros sectores hay mucha preocupación y en América Latina, ¿no? En general también varios espacios, varios territorios que estamos preocupados, sobre todo por el avance, ¿no? Que es hacia donde voy ahorita, que está teniendo Milei en varios y la injerencia que está viendo de él, hay preocupación de lo que va a ocurrir aquí el día domingo. Yo quisiera pedir su valoración en dos temas, ¿no? Uno desde la academia, cómo están evaluando la injerencia ya de manera abierta de Donald Trump,
se ha pronunciado públicamente, ¿no? Por Abelardo de la Espriella, y hemos comentado en varios programas como también una vez que hace su publicación en Truth Social, dice pues que hay un peligro de votar por Iván Cepeda porque es un marxista, ¿no? Y eso queremos preguntarle. Y por otro lado, también Abelardo de la Espriella señalando que en estas universidades públicas se gesta a los comunistas y a los marxistas, o sea, hay coincidencia, Sí, ¿no? Y claro. también si lo vemos con Milei también. Entonces, ¿cuál es su posición en términos de la injerencia, pero del peligro que pueda haber en términos de los territorios, ¿no? Pensando, por ejemplo, en los territorios de los pueblos indígenas, del mundo campesino, en esta injerencia, porque ahorita sería el proceso electoral, pero después vendría toda una batalla por los recursos. ¿Qué han ustedes discutido desde este espacio? Mira, hay varias cosas. Lo primero es, la primera vuelta fue un shock para todos. O sea, de hecho hay algunos que decíamos, no quiero pensar qué puede pasar, ¿sí? Porque él muestra que es capaz de decir un día una cosa, luego dice otra, y que tiene unos vínculos muy oscuros. Él fue el abogado de los mafiosos, fue un abogado de un famoso estafador acá, y lo estafó. Entonces, imagínense el tipo de persona que es él. De hecho, un medio que de hecho es independiente, desde la campaña lo han criticado, desde la campaña de Iván La Silla Vacía, sacó un informe mostrando cómo él se muestra como el gran empresario y que sus empresas están quebradas. Ujú. Entonces, ese es el personaje que está acá, es una persona que es muy aspiracional, entonces viene de unos sectores medios altos y esos sectores medios altos él pudo ascender. Entonces, es un abogado que ha ascendido de una manera bastante oscura. Entonces, ¿qué pasa? Desde la academia al principio es, bueno, ¿qué pasa con este personaje? Entonces, ahora los pronunciamientos de la academia se han dado en los últimos días viendo que este hombre finalmente puede ganar y va primero en las encuestas. Entonces, ha habido una alarma entre la academia. Todos los académicos han puesto el grito en el cielo diciendo, bueno, ¿qué está pasando con esta persona? Entonces, primero es eso. Lo de Milei en Argentina creo que también es interesante porque Milei va en un declive. Los grandes medios nos muestran que él tiene ahí su milagro económico, lo está mostrando acá de la Espriella, pero Milei va en un franco declive. Las universidades han hecho unas protestas muy importantes y el modelo de Milei se sostiene básicamente porque Trump le dio dinero para su campaña, Sí. ¿sí? Previo a la campaña de las legislativas, si no es porque Trump da el dinero y dice que voten por Milei, no hubiera pasado. De hecho, la injerencia de Trump en la campaña colombiana es más tardía, si ustedes se fijan, a diferencia de Honduras, a diferencia del mismo Argentina, porque ellos veían que Trump hablaba a favor de algún candidato y en el caso de la Argentina funcionó, pero en otros casos no funcionó. Bueno, con Orbán tampoco funcionó. Y el Departamento de Estado, Marco Rubio, su esposa es una colombiana. Entonces, él no es ningún ignorante de lo que pasa acá. Ujú. Marco Rubio conoce perfectamente, tiene muchos contactos y ellos han tenido una estrategia muy documentada de cómo actuar. Entonces, ellos tempranamente no dijeron nada. No, Ujú. no es no, la democracia. Bueno, cuando hubo el encuentro con Petro allá en Washington, no dijeron nada. Estuvieron callados. Pero ahora han empezado a actuar porque están viendo que su respaldo sí está funcionando para el candidato. Sí, cuando ganó salieron públicamente. Claro, pero antes no han dicho nada. Entonces, Ujú. ellos han sido muy inteligentes, muy sagaces en no decir nada para que no les pasara lo que pasó en otros lados. Y ahora están tratando de sacar, digamos, esa parte de la población colombiana que tiene aspiracional, que admira a los Estados Unidos, que quiere trabajar por horas. Tú a veces hablas con gente en la calle que dice, no, pues trabajar como trabaja mi primo en Estados Unidos. Acá hay una migración muy fuerte de colombianos a Estados Unidos, lo podemos ver todo el tiempo o por ejemplo, ahorita que vaya a ver el Mundial. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El apoyo de los Estados Unidos ahora está empezando. Ya lo tenía con dinero, con inteligencia además. Entonces, hay desde la academia lo que hay es toda una suerte de rechazo, pero es un rechazo tardío, hay que Ujú. decirlo. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, Las sí, cartas públicas de los académicos han salido en las últimas semanas y sí. los comunicados han salido en las últimas semanas y eso ha sido la fugia de ver que la crisis civilizatoria y la encarnación de la misma está a la vuelta de la esquina. Entonces eso es lo que está empezando a pasar. Mm. El factor Petro. Gustavo Petro, en estos momentos, a una semana, 3 días, 2 días de la elección, es un factor que le suma a Iván Cepeda ahorita
no vemos que luego hay como contrastes en ese sentido, algunas diferencias, pero más coincidencias. Hay una articulación ahí. ¿Cómo lo lees ahí? Esa es la gran pregunta. Y eso salió después no la gran pregunta, ya nosotros tenemos varias certezas sobre lo mismo. O sea, el hecho de que Gustavo Petro haya sido el primer candidato de izquierda en ser presidente en Colombia fue inédito, histórico, pero al mismo tiempo es el principal activo y el principal lastre de la campaña de Petro, perdón, de Iván. Y ese es un tema que la primera vuelta sacó, digamos, antes no se decía mucho y ahora ya está saliendo muy fuerte. Porque, claro, las cosas muy positivas que hizo el gobierno de Petro, sobre todo, por ejemplo, en la educación superior, también tiene ciertos límites y hay un rechazo muy fuerte también. No es que solo lo muestren las encuestas, uno lo puede ver, un rechazo muy grande. Y entonces Iván no se despegó, digamos, tempranamente de Petro. Yo no voy a poner a discutir por qué. Bueno, eso ustedes después lo hablarán con gente que está más cerca a ellos, pero eso fue un problema. Porque Petro tiene una personalidad particular, mientras que Iván no. Iván insistía perdón, el presidente Petro con la constituyente porque las reformas no pasaban. Iván era muy, digamos, ambiguo frente a eso. Y entonces ahora para acercar sectores del centro que llaman, este voto volátil, porque más que decir que es centro, es ese voto volátil, yo lo llamaría, de las ciudades está diciendo que ya no. Entonces también eso generó un mensaje contradictorio en la campaña. Porque si de la Espriella es antiinstitucionalista, tú quieres cambiar la Constitución, ¿cuál es tu diferencia con él? Entonces, ¿y quién va a defender la Constitución del 91? Entonces, por más, eso generó una contradicción también. Y en el candidato Iván Cepeda es un candidato austero, mucho más serio, mucho más sistemático, que cuida mucho sus palabras. Petro, bueno, ustedes lo pueden ver en sus discursos, a veces las palabras se van Sí, sí. a la estratosfera, literalmente. Entonces, esa idea de la estratosfera ha sido muy impopular en algunos otros sectores y han pegado digamos, pegados, sí, literalmente otros tipos de temas, sobre todo en las ciudades, porque tú me preguntabas entre la provincia, eso es clave, porque, por ejemplo, el tema de la salud es clave entenderlo cuando ustedes traigan un experto, pero las cuestiones de la salud son muy importantes porque el sistema de salud en Colombia estaba... El diagnóstico era claro y Petro lo dice claro, su exministra de Salud lo dijo. El sistema de salud funciona en función de los privados a los que el Estado les da mucho dinero, pero en las ciudades relativamente funcionaba, hay que decirlo, ¿sí? Con filas, es un sistema tremendo, pero funcionaba y se le daba medicamentos a las poblaciones. ¿Qué pasa? Al hacer la reforma y no poder pasar por miles de cosas que no vamos a conversar acá, eso tuvo un impacto en varios sectores, en esos sectores urbanos que dejaron de votar. Por ejemplo, acá en Bogotá, fácil se perdieron 1,5 millones de votos. Fácil, se perdieron. Fácil. Bueno, cuando ustedes vean las cuentas finas, lo van a ver. ¿Por qué perdió? He visto casos de gente que me dice, a mi papá le daban el medicamento. Hace 3 meses no me dan el medicamento. Entonces, cosas muy de lo cotidiano que yo les decía, que jala la ultraderecha Sí. y los medios además, ¿sí? De hecho, Petro tuvo una salida en falso con un niño en una provincia al sur, que el niño cae, él tenía algo vinculado a la hemofilia y la madre dice que era porque no le estaban dando el medicamento. Petro sale a hablar mal de ella junto con su ministro de Salud. Fue un error fundamental. Entonces la derecha ha sacado esas pequeñas y a eso empezaron a hablar los dos grandes medios. Fue un error muy grave del presidente decir eso. Y obviamente lo vinculan con su reforma fallida de salud. Que de nuevo, después podemos discutir, el diagnóstico está bien, pero la implementación de los cambios fueron muy difíciles. De hecho, el sistema de educación de los maestros pasó a manejarlo el Estado y estuvo más desastroso de lo que ya venía. Y el ministro de Salud dijo que ese era el modelo que quería implementar el gobierno. Imagínense. Entonces, eso empezó a generar. ¿Y qué pasa con las provincias? La gente en las provincias nunca tuvo salud y ese sistema privado nunca le llegó. Entonces, allá, por ejemplo, eso no tuvo mayor incidencia y de hecho el gobierno Petro ha llevado, ahora en La Guajira llevaron unos barcos a hospitales en algunas regiones muy inhóspitas del país. Entonces esa gente sí está con Petro por eso, porque ellos sí nunca les llegó el sistema. Entonces hay una ruptura también urbana, rural y eso es fundamental. Y como la mayor cantidad de la votación está en la zona urbana. Entonces, eso genera un problema muy grave para la campaña de Iván Cepeda. Y ahí está el tema de cómo despegarse de los errores, sí, no sé cómo, si quieren llamarle errores, problemas que ha tenido el gobierno Petro. Y Iván no se pudo despegar
rápidamente, porque le decían, bueno, él solo habla de la continuidad del gobierno, pero le decían, bueno, ¿y cuáles son los errores? Y Iván como que daba vueltas, no los decía. Y entonces eso, y claro, y desde la estrella sí salía a decir, vean este caso de corrupción, vean este personaje en el gobierno. Y en realidad eso ha generado implicaciones fuertes para la campaña, si tú quieres decir. Entonces, en una postura, la figura de Petro genera una ambigüedad y esa ambigüedad inherente llevó a la derrota de la primera vuelta, hay que decir. Muchísimas gracias, doctor Higuera. En verdad, agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo de venir. Yo quisiera, ahí desde las ciencias sociales, yo le compartía que también estoy en una universidad pública en México y siempre estamos como al tanto de lo que ocurra y transcurra también en los medios públicos, privados y en estos medios corporativos y ahora en estos medios independientes. Desde la universidad, ¿no? Incluso hay laboratorios que se encargan de hacer seguimiento de los medios. Acá en la universidad pública, desde donde usted está, ¿cuál es el balance que tienen ahora? ¿Cómo están manejando los medios de comunicación las campañas? Vemos desde México, pero ya ahorita nos dirá que hay un pronunciamiento mayor de estos medios corporativos, pero por mucho, por Abelardo de la Espriella. Y bueno, pues Iván Cepeda ha sido invitado, pero de manera marginal, ¿no? O con más críticas. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes Mira, hay desde varias cosas. Los medios en las universidades públicas, por ejemplo, no hay periodismo en la universidad pública, para que ahí les voy contando un pequeño dato. en ninguna universidad No, pública? no, En no, ningún, no, 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 acá en Bogotá por lo menos no, no que yo sepa. No, creo que en la Antioquia o en la UIS puede haber, pero no son las facultades más Las importantes. fuertes, Las digamos. facultades más fuertes son privadas todas, eso te lo voy a decir. Ya. O sea, aquí en Bogotá no hay periodismo en la universidad pública. De hecho, en la Universidad Nacional durante un tiempo, Fabio López de la Roche, que es un especialista en medios, él trató de impulsarla en la Universidad Nacional y no la pudo. Y ahí hay un observatorio de medios, pero en la universidad pública no hay, a diferencia de México, incluso en la Argentina que tienen la UBA, tiene la Facultad de Comunicación Social, en la UNAM lo mismo, nosotros no. Entonces, primera diferencia muy importante para que lo tengas en cuenta ustedes que son periodistas, nosotros no tenemos unas facultades, entonces eso hace que también los observatorios de medios no los haya. De hecho, bueno, mi universidad es de formación de maestros, también hay que decirlo, ¿no? Entonces está Sí. más especializado, es como la Universidad Pedagógica de México, exactamente, y ahí son programas de pedagogía y formación de maestros. Pero en las otras universidades, por ejemplo, en la Nacional, que tiene licenciaturas, tiene otras y tiene otras carreras, no hay. Entonces, esa es salvo Unimedios, que es los medios audiovisuales de la universidad, pero no hay un análisis fundamentado, digamos, o sistemático, y eso también es importante. Eso también empieza a tener que la comunicación desde la universidad pública no es el fuerte. Y eso también implica tratar de pensar otras estrategias comunicativas en este momento en la campaña, que Iván está muy apoyado, digamos, por las universidades, pero las universidades no están en ese concepto. Y lo otro que tú me preguntabas de que Iván no estaba en los grandes medios, deben hablarlo con alguien de la campaña. A Iván lo invitaron, pero la campaña fue muy cerrada al inicio, ¿sí? sí. No fue a debates, ¿sí? Entonces, insisto, claro, después con el periódico El Domingo es fácil que todos podemos hacer críticas a la campaña, también eso es cierto, ¿no? Pero es muy claro que no se fueron a debates y La primera parte de la campaña, digámoslo así. todo el mundo lo ha dicho. O sea, En la ustedes van a primera hablar con vuelta. todo el mundo, pero con el periódico, insisto, con el periódico El Domingo todos somos Pandora, ¿no? Pero esa visión, eso sí es así. Entonces no se salió, de hecho es lo que está empezando a pasar ahora. Entonces ahora empezó a pedir debates, etcétera, ya de la espejo. Sí, bueno, hablando de algo más anecdótico, pero es muy ilustrativo de esto que ustedes me preguntan. Iván el primer día dice, bueno, ¿qué pierde? Vamos a debatir con el valor del Espriella. Y le dice, bueno, venga a Semana, que básicamente Semana es un medio absolutamente ultraderecha. Ni siquiera es un medio serio, hay que decirlo. Ni siquiera los medios de derecha serio lo consideran un medio serio, porque es un medio ultra sesgado. Y le dice, venga a debatir acá. Entonces, claro, como él está de primero, tiene las condiciones para demandar. Entonces, ahí hay un tema en donde el diálogo con los medios amplios, sí, no se hizo. La verdad no sé por qué se tomó esa decisión. De hecho, eso contrasta mucho con la anterior campaña de Petro. Petro fue a todo, él iba a todo y debatía con todos y hablando de las cosas positivas de Petro. Ya hablamos de algunas cosas que pueden ser negativas, pero en la época de la campaña él fue muy, muy activo
iba a todo, se le medía a los humoristas, bueno, no quieres con esto decir que ahora hay que rebajarse al nivel de debate de la Espriella. Ese es el problema también que tuvo la derrota en la primera vuelta, que gana el nivel de discurso más simple, más craso, más vulgar. Tampoco nos vamos a ese nivel, pero el problema es que eso es lo que está empezando a ser más masivo. Entonces, bueno, ustedes, ya que están acá, hablen con algún experto de por qué se tomó esa decisión, o bueno, con alguien de la campaña, de por qué se tomó esa decisión, porque no es, no con eso no quiero decir que no estoy con eso exculpando a Caracol, a RCN, a los grandes medios de que ellos son, pero es cierto que no se fue a esos medios antes. Ahora sí. De hecho, ahorita estuve viendo los grandes medios. Hay una entrevista muy buena de Iván Cepeda en la W Radio, con una de la emisora más escuchada acá, y él fue. Entonces, se ha tratado de darle vuelta a esta derrota y de manera, digamos, con altura, pero vamos a ver si el tiempo nos da. Da. Para ir cerrando, Diego, ¿qué tendría que pasar en la elección, el día electoral, para que gane Iván Cepeda o para que gane Abelardo de la Espriella, o lo que no tendría que pasar según tu mirada? Te lo planteo así porque hemos escuchado, bueno, en las periferias, en las regiones rurales, campesinas, mucha gente no salió a votar, y ahora que ya están viendo que ahí se les puede venir el demonio encima, pues están planteando en salir a votar. Y que eso podría generar una voltereta en el proceso electoral. Otros dicen que no salgan o no salgan, Que no alcanza. sí, que no alcanza. Y luego está la comunidad estudiantil, que mucha gente de la comunidad estudiantil no votó y que ya dijeron, ups, hay que salir a votar. ¿Cuál es tu balance previo ya a 2 días de la elección? Hemos visto gente de izquierda que está muy motivada, gente que está desmotivada, dice, ya nos ganaron. Y entonces andamos viendo aquí de un poco distintos termómetros. ¿Cuál es tu mirada? El tema de la academia es que a veces uno peca por ser muy realista y en ese sentido los académicos y los jóvenes le dan los académicos, los activistas y los jóvenes le dan a uno otra mirada, porque los jóvenes de las universidades están diciendo, hay que hablar con cada uno e irme a hablar a los barrios y convencer a cada uno. Yo he visto estudiantes míos que salen a hacer eso, ¿sí? Uno también lo intenta hacer, pero en ellos hay un espíritu muy grande. Una de las cosas importantes es que los jóvenes son los menos disciplinados votando. Entonces, claro, algunos no salieron a votar y ahí hay un margen de ganancia muy importante. Pero y volviendo al realismo, en este momento se están haciendo muchas colectas a nivel de WhatsApp para que la gente tenga el dinero, el dinero para salir de los territorios, porque sus puestos de votación no es como acá, que tú vives y tienes el vuelto de votación en la esquina. No, hay gente que tiene que agarrar una lancha o tomarse un transporte, entonces Horas. horas haciendo eso. Entonces, eso es un primer elemento. Otra vez volviendo a este tema de la salud, de este tema de que ellos han visto al Estado, con todos los problemas que puede haber tenido el gobierno de Petro, que tuvo muchos, pero allá llegó el Estado en alguna medida, que antes nunca llegó, o solo llegaba con fuerza pública en tomas de conflicto. Entonces, eso sería un primer elemento. Otro, el tema de los jóvenes que se puedan movilizar, jóvenes de sectores populares también, porque de hecho la abstención acá en Colombia ha sido históricamente alta, pero en la última votación alcanzó niveles históricos, se espera entre 22 y 24 millones de electores. Entonces, la cuenta así alegre, a ver si la podemos hacer. Gana por 660.000 votos de las PRI. Paloma Valencia, que es de derecha, tiene 1.700.000 votos. Entonces ahí ya hay 2.300.000, ¿sí? Hay gente que dice que los votos de Paloma, algunos eran del centro, que hay gente que votó. De los votos de Paloma, por ahí el 70% del 60 se van a ir para adelante. Entonces son 2 millones abajo. Petro,
creció la campaña pasada porque él quedó por debajo, 2,5 millones de votos. Entonces el cálculo es que la campaña de Iván necesita entre 3 y 3,5 millones de votos para ganar. Adicionales. Sí. Exacto. Porque la Espriella va a tener por lo menos 2,5, 3. ¿Sí? ¿sí? Y eso implica además que si se crece entre 3 millones y 3,5, el censo electoral, el nivel de participación debería ser el del 70%, cosa que nunca ha pasado en este país, ¿sí? O sea, entre el 60, ha sido lo máximo, 62. Entonces, si se logra movilizar, y ese porcentaje abstencionista histórico, duro, rocoso, es de muchas juventudes de sectores populares. Entonces, si esos jóvenes salen a votar, puede haber el triunfo. Pero por eso, o sea, las cifras son muy contundentes y difíciles, y por eso tú encuentras gente que está, porque vas a los barrios, hay gente que está ya trabajando, haciendo las cosas, pero el tema es que también la polarización política hace más difícil ese trabajo de convencer, ¿sí? Yo ayer fui a donde la señora que es la que me arregla los sastres, las cosas, y ella estaba peleando que es que no se puede hablar con un petrista porque es que se ponen a gritar. Yo pensé que estaba hablando era de una abelardista, pero no, ella estaba hablando, entonces ya no hay posibilidad un poco de argumentar. Los jóvenes están haciendo campañas imaginativas, pero es bien difícil en términos crudos. Y de hecho ustedes pues luego traigan acá un experto que les dé todo el detalle de los votos, porque el detalle en general es ese. Si se puede mover algún par de puntos, ¿sí? En esos sectores que nunca han votado históricamente, lo cual es muy difícil, ahí podría haber la posibilidad, ahí está. Porque los sectores medios, bueno, esto es sector volátil más bien, de clase media, pobre media, digamos, algunos de ellos se salieron, por ejemplo, acá en la ciudad. En Bogotá se perdieron muchísimos votos, muchísimos, pues ya les decía, más o menos 1,5 millones. Y salir a convencer a esas personas está siendo muy difícil, ¿sí? Por ejemplo, y ya para cerrar, la propuesta de la salud. Por ejemplo, Iván decía una cosa interesante, que era hacer una mesa con todos, hacer el gran acuerdo nacional de la salud, pero eso es muy volátil para el elector. En cambio, de las dijo, no, en 90 días lo arreglo. Mentira, no importa, ¿sí? Además, de hecho, el segundo, uno de los directores de la campaña él está en negocios de la salud en la costa. Entonces, esa propuesta suena mejor para algunos sectores medios acá en las ciudades. Hay el otro que cuando pregunten por el voto en la costa. El voto en la costa es muy relevante para este país y algunas de las maquinarias políticas ya se están yendo con Abelardo de las Playas. Entonces, ahí hay todo pero los sectores populares salen a votar por Iván. Es muy, muy, muy... De hecho, han habido reportajes de cómo, por ejemplo, Char, que son los principales aliados de la Espriella, quieren movilizar gente para que voten, pero están viendo cómo no se le cuelan petristas en el bus al que van a montar gente. Porque se les cuelan y entonces no son los votos que ellos quieren. Claro. Entonces, ahí hay toda una tensión. Esperemos que pueda pasar y que, pues nada, lo que podemos es seguir trabajando e ir a votar y hablar con la señora del sastre, aún así esté gritando, o el que esté en el otro lado, para que se vislumbre esto que están diciendo los académicos. Es que también es eso, hay un hiato entre lo que está la población en general, digamos, de los sectores urbanos, y lo que dice la academia. Ya que me están preguntando desde la academia dice una cosa, que eso ha pasado, pasó en Argentina, pasó en Brasil, Estados Unidos. Mientras más votos haya, tiene más posibilidades de ganar Iván. Sí, 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 se mueve el censo electoral, exactamente. Exacto. O sea, si hay 70% de participación histórica, estaremos festejando, pero bueno, hay que verlo, lo cual es bien difícil. Ahí está. De hecho, ya para cerrar, yo vi un politólogo de la Nacional que hace parte de la campaña de Iván, lo estaban entrevistando el otro día, y él decía, de hecho, los sectores de clase media son aspiracionales y lo mismo que pasó el fenómeno en Argentina, en Brasil, que Lula, los Kirchner les dieron muchos a esos sectores y terminaban votando a Macri y terminaban votando a Bolsonaro. Entonces él decía, eso está perdido como pasó en otros, mientras que esos otros sectores, ellos sí van a votar, digamos, consecuentemente con un sector que los va a favorecer a ellos. Pero tienen que salir a votar. Exacto.
Ese es el problema. Yo, la última pregunta por su especialidad, doctor Higuera, que está usted metido también en el tema educativo, desde la pedagógica nacional, como la UPN de allá de Es la México. misma. Sí. ¿Qué ocurrirá o qué podría ocurrir? Digo, hemos conversado en Argentina, ¿no? Con varios compañeros de la universidad pública que fueron brutalmente golpeados una vez que llegó Javier Milei. Ujú. ¿Cuál sería el escenario aquí para las universidades públicas si ganara Abelardo del Espriella? ¿Ocurriría lo mismo? Yo creo que lo tenemos que ver con contexto, porque ¿qué le pasó a la universidad pública en Argentina? Con el tema de la devaluación, en Argentina el contexto argentino está muy determinado sobre el tema de la devaluación. Nosotros sabemos que la devaluación sube a Hitler, digamos, una devaluación, ¿no? Entonces, la devaluación es algo que moldea mucho a las sociedades. Y entonces, ¿qué pasa? Las universidades públicas, lo que hizo Milei es que simplemente no les subió correspondiente el sueldo a los profesores. Entonces, un profesor gana ahora 40 o 60% menos de lo que ganaba antes de lo que tenía Milei. Muchos se han ido a las universidades privadas, otros han tenido que emigrar del país, otros están haciendo Uber, una cosa tremenda. Hay varios testimonios de profesores que ya están, En profesores con Uber. doctorado, salen de la universidad a hacer Uber, porque si no, no les alcanza la plata. Entonces, el golpe a la universidad pública ya no es, y obviamente salen a protestar y lo reprimen. Entonces, eso sería un poco. Acá, ¿qué podría pasar? Uno, bueno, hablando del gobierno Petro, él modificó la ley 30 en dos artículos importantes de financiamiento público. Entonces, el financiamiento por la legislación y lo que hizo el gobierno está garantizado. Sin embargo, hay otros fondos de financiamiento que tienen que ver con la infraestructura, que muy seguramente los va a congelar de la Espriella, muy seguramente va a congelar algunas cosas. La campaña de él fue muy pues como siempre, la tiene muy bien montada, ya se le dice, no les vamos a quitar nada, señores estudiantes. Ya, tú puedes abrir internet y sales diciéndolo de las playas, que no les van a sacar la matrícula cero a los estudiantes. Eso dice él. Pero insisto, con él no se sabe qué puede pasar porque un día es ateo y al otro día ya es, bueno, el otro día no Religioso. ha pasado 2 años, bueno, pero no importa. Y así ha sido con varias, un día va a estar para la izquierda, ahora no, va y viene porque miden la población y al electorado qué le sirve y él va diciendo. Pues funciona de una manera a lo Black Mirror. Pero entonces, en la universidad, ¿qué puede esperar? La universidad puede esperar, uno, que todo el sistema que cambió el gobierno de Petro de financiar a la universidad pública, él lo va a cambiar y lo va a condicionar. Eso es una primera medida que José Manuel Restrepo ya lo dijo también, ¿sí? Lo va a condicionar. Dos, los estudiantes no se van a quedar quietos. Entonces, yo por eso les decía mi Claro. primera imagen del primer gobierno de Uribe, Sí, ¿sí? sí, sí. Por allá al comienzo de los 2000, la represión va a ser indiscriminada y va a estigmatizar el movimiento estudiantil. Con esto que estamos hablando de que ahí está la izquierda. De hecho, de la Espriella se presenta por un movimiento que se llama el Movimiento de Salvación Nacional, que es conservador, de un histórico de las familias del Partido Conservador Gómez, que es su senador, y él entró una vez a la universidad mía a decir, mire cómo están. Bueno, él no personalmente, pero hizo una filmación diciendo, mire, acá está el marxismo metido en la universidad. Ese senador, su principal apoyo, de hecho, le da el aval para que él se presente, el Movimiento de Salvación Nacional. Ese personaje fue en contra de mi universidad y dijo que ese era un reducto del marxismo y de la insurgencia y del vandalismo y del terrorismo. Con todas esas palabras que ya sabemos que usa. Entonces, ellos van a estigmatizar el movimiento estudiantil y lo van a reprimir con ferocidad. De hecho, él ha hablado de los derechos humanos, dijo que se iba a salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso de la ONU. O Sí, sea, a sí, ese sí. nivel lo ha dicho. O sea, una Como vez se Donald empieza, Trump. Sí, ya claro, uno no. empieza a decir frases de estos personajes y parece que el alucinado fuera uno, pero son frases de ellos. Sí, o sea, uno empieza a hablar de Milei y las personas no pueden creer que esa persona exista. Pero bueno, eso está, por suerte, hay información pública, hay videos de ellos que se puede decir, y eso lo ha dicho. Entonces, lo segundo es el movimiento estudiantil va a responder, la academia va a responder, pero hay también un tema muy importante, hablando de ponernos esperanzador, y es que la correlación de fuerzas también es diferente. O sea, si la votación es muy importante, de la Espriella no puede ir en contra de todo el otro país, ¿no?
Y en ese sentido, vamos a ver cómo va a ser. Dicen que es un tipo muy pragmático. Entonces, si él es pragmático, va a esperar a hacer ciertas medidas y no lo va a hacer de inmediato. Milei lo que está haciendo en Argentina es que está marchitando la universidad pública. Eso es lo que le está haciendo a través de no subirle los sueldos a los profesores. De hecho, la Facultad de Ciencias Exactas en este momento está parada en la UBA, no están yendo a clases de ciencias exactas, ni siquiera donde salen los marxistas De ciencia social, supuestamente. Claro, economía, claro, sí, sí, sociología. claro, no, no es que acabó con sociología, no, la está asfixiando, o sea, está Sí, asfixiando la universidad a través de no subirle el sueldo a los profesores, vaciarlo de los profesores con doctorado, pues que no pueden vivir de su sueldo. Y acá, ¿qué va a hacer de las prioridades? Claramente va a congelar y va a tratar de hacer un marchitamiento similar, pero va a depender de cómo él puede montar una hegemonía. Mi principal temor es que él pueda montar una hegemonía tipo Bukele, que ustedes lo conocen mucho mejor que yo. Ese es mi principal temor. Ustedes saben que la historia está abierta y que pues vamos a ver qué pasa y que el futuro es de lucha y esperanza y que en América Latina hemos tenido estos ciclos, en Colombia hemos tenido estos ciclos y que por ejemplo todavía no se ha perdido. Así que después veremos los escenarios después del domingo. Doctor Diego Higuera Rubio, muchísimas gracias por haber acompañados acá en Bueno, esta muchas ocasión. gracias a ustedes. muchísimas Gracias. gracias, doctor. Gracias.